Hola, mi nombre es Kelly Joana Patarroyo Hernández, soy del grupo de 4TA. El día de hoy les voy a exponer la psicopatología criminal. En este video tendremos expuesto una breve introducción del tema, se definirá qué es la psicopatología criminal, se mostrará los principales trastornos clínicos que se asocian a un comportamiento criminal, también se mostrarán los factores de riesgo y de protección, les brindaré una breve conclusión y enseñaré algunos lugares de donde se recopilaron los datos para este proyecto de investigación. Iniciando, les voy a brindar pues la introducción del tema. Es de saberse que la psicopatología criminal estudia aquella relación que existe entre un crimen y un trastorno psicológico. Es estudiar ese vínculo de esos dos términos, los cuales pues se remontan desde hace mucho tiempo. Básicamente la psicopatología criminal comienza o se remonta desde que se toma la psicología como una ciencia. Esta básicamente ha establecido su relación o ha sido muy controvertida debido a las diferentes características patológicas que puede llegar a presentar la persona mientras comete un crimen. Seguimos con lo que es la definición de la psicopatología. Como se indicó anteriormente, es aquel estudio entre la relación que se tiene entre crimen y un trastorno psicológico, ¿cierto? Entonces se entiende por psicopatología criminal se entiende por psicopatología como aquel estudio de las enfermedades mentales o de los trastornos psicológicos, y por la parte criminal entendemos que es algo pues relativo hacia el crimen. Por consiguiente, si hacemos la unión de estos términos, obtenemos que la psicopatología criminal es el estudio de los trastornos psicológicos que guardan relación con las conductas criminales o delitos voluntarios graves. Continuaremos entonces con los principales trastornos clínicos que se asocian a un comportamiento criminal. En estos podemos llegar a encontrar varios trastornos. Vamos a tratar de brindar como los más relativos, los más relevantes. Iniciaremos con el trastorno negativista desafiante, cuya característica esencial de este trastorno es un patrón recurrente de un comportamiento negativista, desafiante, desobediente y también hostil, que se dirige a las figuras de autoridad. Es decir, que este comportamiento se caracteriza más, es como por la resistencia de las normas y las demandas que se les pueden llegar a interponer, ¿cierto? Vamos a continuar con otro trastorno. Tenemos el trastorno explosivo intermitente. Este se caracteriza por el arrebato recurrente de una falta de control de impulsos de la agresividad, ya sea de una forma verbal, como lo son los berrinches, las disputas verbales, las palabras malsonantes, o también se puede manifestar en impulsos físicos. Aquí podemos tener como impulsos físicos contra alguna propiedad, los animales o contra otra persona, ¿cierto? Seguimos con otro trastorno que sería el trastorno de la conducta. Este se caracteriza por un patrón repetitivo y persistente de comportamientos en los que no se le van a respetar los derechos de los demás o las normas o las reglas sociales que se han interpuesto en el entorno. Estos son propios de la edad. Esto se puede presentar como agresiones a personas y a animales. También se puede encontrar destrucción de la propiedad. Se visualiza también el engaño o el robo, el incumplimiento grave de las normas, la falta de remordimiento y culpabilidad, la insensibilidad, carencia también de empatía, la despreocupación por su rendimiento. También se puede presentar la efectividad superficial o deficiente, entre otras. Vamos a continuar con un trastorno que sería el déficit de atención e hiperactividad. Su característica principal es un patrón persistente de la desatención e hiperactividad impulsiva, que es más frecuente y grave
que lo observado pues en sujetos de un nivel de desarrollo similar. Continuamos con el trastorno de la personalidad antisocial, cuya característica esencial es un patrón generado de desprecio y de violación a los derechos de los demás. Este pues comienza con síntomas de trastorno del comportamiento antes de los 15 años y continúa en la edad adulta. Otro de los factores de los trastornos clínicos que se pueden llegar a asociar con este comportamiento criminal serían los trastornos parafílicos. Las parafilias tienden a caracterizarse por aquellos impulsos sexuales recurrentes e intensos, o también como fantasías o comportamientos, los cuales implicarían objetos, personas o situaciones poco habituales. Continuaremos entonces en esta exposición con los factores de riesgo y de protección. Aquí cabe resaltar que vamos a encontrar dos factores más relevantes. Entre estos estaría el factor alfa y el factor beta. Les voy a exponer cada uno para hacer claridad de ellos. Iniciaremos entonces mencionando que los factores de riesgo y de protección se encuentran asociados a la carrera delictiva, pues ya que son de diversas índoles. Entre esas se presentan los emocionales, los familiares, también se presentan los sociales o de grupo de iguales personas, ¿cierto? En concreto, nosotros vamos pues a exponerles estos dos factores, que sería el factor alfa y el factor beta, como se los indiqué pues al principio. Por factor alfa entendemos que este es un compuesto de factores psicobiológicos y de la personalidad, es decir, factores determinados biológicamente y por factores modulados por el aprendizaje. Estos factores son incluyentes con la delincuencia y no pueden ser como un objeto de tratamiento, pero sí se puede realizar algún tipo de prevención. Aquí podemos encontrar que como factores de riesgo vamos a encontrar una alta impulsividad, vamos a encontrar también la avidez emocional, un estilo también de crianza punitivo, coercitivo o negligente. También se presenta una exposición a modelos delictivos, experiencias traumáticas en la infancia y psicopatologías de los padres, etc. Luego vamos a exponer entonces el factor beta. Este hace referencia a factores dinámicos, a factores de aplicación. Estos se encuentran relacionados con la motivación actual delictiva, es decir, que estos serían objeto de tratamiento del delincuente. En estos podemos, como dije anteriormente, es como la aplicación. El alfa va a constar entonces de cómo surge, por qué da, ¿cierto? Porque conlleva a la persona o cuál es el trasfondo de que esa persona cometa ciertos actos. Y el factor beta será entonces la aplicación de dichos actos. Aquí también podemos hablar respecto sobre los factores de oportunidad. En estos se presentan pues que en cuestión al delito, cuanto mayor sea la disponibilidad de cometer dicha actuación, entre más se presenten esos objetos o que más se encuentren víctimas vulnerables, se va a hallar pues una mayor probabilidad de que se pueda cometer el delito. Antes de continuar, pues es de aclarar o de mencionar que la criminología desde hace mucho tiempo ha tratado de explicar aquel comportamiento psicológico del criminal. Pues este trata de determinar qué factores son los que van a llevar al delincuente a cometer dicho crimen, ¿cierto? Este es una ciencia que ha tratado de explicar a lo largo de todo este tiempo esos factores que van a intervenir para que un delito se cometa tal cual y como lo podemos evidenciar. Ha sido una obsesión de los investigadores conocer si una persona nace con la predisposición de cometer un delito o no, si realmente él nace y de una vez tiene la noción de que necesita, que debe de cometer ese delito, o como se dice
coloquialmente, si la sociedad lo corrompe, si todo lo que tiene en ese entorno le va a generar ese impulso, esas ganas de cometer el delito. Continuando entonces con la exposición y para finalizar daré pues una breve conclusión. Como se indicó pues al inicio de la exposición, desde los inicios de la historia de la psicología y de la criminología, pues se ha relacionado estos dos términos, estas dos materias o teorías, con la finalidad o la materia de la psicopatología criminal, ¿cierto? Aunque las características definitorias de la psicología para cometer tal acto de crueldad ha ido variando, vemos que en estos momentos pues se podría decir que continúa en la misma línea desde que empezó toda esta materia. En la actualidad parece estar pues como claro de qué trata toda esta materia, qué es lo que hace, cuáles son sus enfoques. Y gracias a esto, pues al menos dentro de la criminología, la diferencia entre ser un psicópata y entre los otros trastornos psicológicos es que se le atribuye pues al psicópata los crímenes más graves, por así decirlo. No obstante, en la psicología pues se sigue presentando o utilizando indistintamente pues el término psicópata en un trastorno de personalidad antisocial. Este es el trastorno con el que más se asocia la palabra psicópata. Para finalizar les mostraré pues los sitios de donde se tomaron los datos pertinentes para poder realizar este proyecto y poder estudiar de qué trata la psicopatología criminal. Muchas gracias.